A continuación tendremos nuestra conferencia, la difícil delimitación entre los conceptos de ordenación del territorio y derecho urbano, a cargo del doctor Marcos Almeida Cerreda. El profesor Marcos Almeida Cerreda es doctor por la Universidad de Bolonia y es licenciado en Derecho con grado por la Universidad de Vigo. Se desempeña como profesor contratado de la Universidad de Santiago de Compostela y es director del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades Públicas y del Servicio Outside Council de la Universidad de Santiago de Compostela. El doctor Almeida Cerrada ha publicado diferentes obras de investigación sobre temas de ordenamiento territorial y derecho local, y ha sido ponente invitado en diversos congresos y seminarios celebrados en universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, Universidad de Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Bolonia, la Universidad IUAB de Venecia, la Universidad de Trento, la Universidad de Génova, Universidad de La Sapienza, Roma, Universidad del Salento, Universidad Lumbari, la Universidad de Piura, la Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile y entre otras muchas instituciones. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Wendy, por tan amable presentación y obligatoriamente mis palabras son de agradecimiento al profesor Jorge Iván Rincón por esta invitación y mi felicitación a él y al profesor Julián Pimiento por esta magnífica iniciativa, un programa tremendamente completo, muy bien trabajado y por el éxito que estoy viendo, esas casi 700 personas que están asistiendo a la conferencia, pues enhorabuena. Es una pena, como decía antes el rector Henao, no poder estar con ustedes en su espléndido país y en la magnífica ciudad de Bogotá, que tanto quiero. Bueno, les dejo aquí una foto del sitio donde me hallo, en Santiago, ¿no? En la Costa da Morte, en Laxe. Y más que nada lo hago porque así, si ven ustedes un poco de azul, pues a lo mejor se relajan ante el tema que me toca abordar. Profesor Jorge Iván, pues tiene confianza en mis capacidades, probablemente infundada, y ya me ha dado un tema que en su propio título incluye la palabra difícil. Bueno, pues ustedes échense a temblar cuando algo tiene en su título semejante palabra. Trataré de realizar una exposición de esta problemática, de la diferenciación entre ordenación del territorio y derecho urbano, de la forma más clara posible y sobre todo breve, tratando de no agotar esos 30 minutos para que si al menos no consigo que ustedes entiendan bien la diferencia entre ambos conceptos, pues por lo menos sea poco doloroso, sea indolora esta cuestión, ¿no? También les advierto que no es mi pretensión aportar soluciones definitivas a este problema, solo una aproximación metodológica para resolverlo, para intentar clarificarlo. Es evidente que si la doctrina, los legisladores de los diferentes países llevan más de 70 años sin encontrar dos definiciones satisfactorias para todo el mundo, pues en este media hora que tenemos difícilmente podremos encontrarla. Mi pretensión es, por tanto, que ustedes tengan solo los instrumentos para poder opinar sobre cuál es la mejor aproximación, cuáles son los puntos críticos de diferencia, cuáles deberían serlo, qué se debe limar, qué se debe introducir en las diferentes normativas para que haya dos definiciones claras de derecho urbano y ordenación del territorio. Bien, pues si me permiten un segundo, voy a compartir con ustedes una presentación. Creo que se ve, si no es así, pues me avisan. Lo hago porque así con el esquema es un poquito más clara la evolución. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a ver en los próximos minutos? Bueno, he dividido la intervención en tres partes. Primero, una breve aproximación al problema, a la cuestión que nos toca estudiar. Aproximación que se realiza
evidentemente, sobre una base histórica, ¿no? ¿Cuándo surgen estos conceptos? ¿Cómo surgen? ¿Cómo aparece la necesidad de deslindarlos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué nos encontramos ahora ante la obligación de definir y diferenciar urbanismo y ordenación del territorio? ¿Y dónde radica el núcleo fundamental de la problemática de la distinción? Comprendiendo por qué tenemos el problema y por qué hemos de resolverlo, en la segunda parte de la intervención el objeto será tratar de encontrar unos criterios, unos parámetros para poder construir tanto el objeto y definición del derecho urbano como de la ordenación territorial. Para ello, en primer lugar, trataré de escoger 3, no más, porque si no la definición se hace muy complicada, pero 3 parámetros para poder definir qué es cada una de esas 2 realidades. Evidentemente, esos 3 parámetros son arbitrarios en cierta medida, podrían ser otros, pero estos son los que yo considero que quizás reúnen las condiciones necesarias para una explicación más clara. Acto seguido, trataremos de resolver las posibles inconsistencias, los posibles problemas que se puedan plantear de esa elección arbitraria para construir los conceptos. Evidentemente, a esos elementos que vamos a ver se le pueden poner algunos reparos. Bueno, pues ya preventivamente voy a resolver o tratar de resolver esos reparos que se le puedan introducir a los parámetros, a los criterios para la construcción de los conceptos. Y finalmente, como conclusión, trataré de aportar tanto una definición de ordenación del territorio como una definición de derecho urbano y, en último lugar, una cuestión muy importante, que es el modo en el cual esa definición de derecho urbano, el propio derecho urbano y el derecho a la ordenación territorial se engarzan. Es decir, permítanme la expresión, desandando el camino, una vez diferenciados, vamos a ver cuál es la malla, cuál es la forma de conexión entre ambos conceptos, es decir, cómo se interrelacionan. Bien, pasamos pues a la primera cuestión. Vamos a ver el origen de los conceptos de derecho urbano y de ordenación territorial. Aquí, como señalaba hace años ya, a principios de los 80, el profesor López Ramón, hay que reconocerle una primacía cronológica a la función urbanística. Lo primero que nos encontramos en todos los ordenamientos, incluso los más antiguos, desde el derecho romano, etcétera, es la ordenación de la ciudad. Es el nacimiento de las normas que regulan la construcción, la edificación, la ocupación del territorio por ciudades y pueblos. No es hasta mucho tiempo después, varios siglos, que aparece el tema de la ordenación del territorio. ¿Y esto por qué? Porque solo con la industrialización aparece la necesidad de adoptar grandes decisiones sobre el territorio, grandes decisiones sobre la utilización del suelo más allá de los límites de la ciudad. Pensemos que lo importante en esta época inicial era ordenar la ciudad, porque solo eso era el suelo edificable, el suelo urbano, y todo lo que estaba más allá de la ciudad era suelo destinado naturalmente a un uso agrario y solo a esos usos agrarios. Pero la industrialización cambia esa cuestión. El mundo moderno necesita apropiarse de ese suelo que está más allá de los límites de la ciudad. Y lo necesita por motivos económicos, por ejemplo, la construcción de grandes infraestructuras para unir los núcleos urbanos, lo necesita para la industria, se necesita suelo para la creación de equipamientos industriales, y en un segundo momento, ya cuando estamos en una época postindustrial, nos damos cuenta también que es necesario ordenar el territorio no solo con esos criterios económicos o para esas finalidades económicas, sino que también necesitamos proteger ese territorio del que nos estamos apropiando. En principio, se trata de explotar, de extraer todos los recursos y potencialidades, y para ello necesitamos planificar cómo explotar ese territorio. Pero luego nos damos cuenta de que ese territorio tiene que ser protegido. Por lo tanto, se plantea la necesidad de adoptar decisiones para la protección de espacios naturales, la protección de bienes culturales situados en el territorio. Por lo tanto,
Después del urbanismo nace la ordenación del territorio con esa vocación. Por un lado, de equilibrio económico, de ordenación económica, incluir infraestructuras, incluir equipamientos industriales, y después también la ordenación del territorio persigue esos fines de protección del medio ambiente, protección del territorio donde hay espacios naturales y protección de la cultura. Pero aunque vemos su nacimiento secuencial, en ningún momento, hasta hace relativamente poco tiempo, se planteó que fuesen dos cosas distintas. Era un bloque integral, un bloque único. El ordenamiento, la ordenación territorial era, si lo queremos, como una prolongación del urbanismo. Las normas sobre la ordenación de la ciudad salían de la ciudad para apropiarse del territorio o para protegerlo. ¿Cuándo y cómo surge la necesidad de tener dos conceptos diferentes? Bueno, esto surge en el momento en que los estados comienzan a cambiar su estructura político-administrativa. Es una necesidad derivada de la descentralización administrativa. Si pensamos a principios del siglo XIX, en Europa, después de la Revolución Francesa, después de toda la transformación del siglo XVIII, empiezan a aparecer los modelos descentralizados. Ustedes en América, después de las primeras constituciones, un poco más tarde, también empiezan a buscar modelos de descentralización. Esto es, frente al modelo monolítico, que era un Estado, que era solo el Estado, solo una organización, solo la organización administrativa, que podía tener entes locales, pero que no eran vistos como algo autónomo, sino como prolongaciones, como tentáculos del poder central, se pasa a sistemas que buscan una forma de gobernanza basada en varios niveles territoriales, el estatal, el regional y el local. Claro, cuando tenemos ya una pluralidad de actores estatales, actores regionales y actores locales, todos se mueven en el mismo territorio, todos actúan sobre el mismo espacio físico, pues es necesario saber quién va a tener competencias en cada cosa, quién es el competente en la ciudad, quién es el competente fuera de la ciudad, en qué medida. Y de ahí nace la necesidad de distinguir títulos competenciales, el urbanismo como un título competencial atribuido a unas instancias y la ordenación del territorio un título competencial atribuido a otras instancias. Como vemos, esta es la necesidad. Si tuviésemos un Estado centralizado perfecto, no tendríamos este problema de distinguirlo porque todo sería el mismo bloque competencial. ¿Por qué es difícil distinguirlo? Pues sencillo, porque tanto el urbanismo como la ordenación del territorio, si vamos a su mínimo común denominador, nos vamos a encontrar con que su objeto es igual, como señalaba el profesor Menéndez Reixac, la planificación de los usos del suelo. Tanto el urbanismo como la ordenación del territorio lo que buscan es saber o determinar cómo se va a ordenar el uso del espacio físico. Y siendo ese su objeto, la dificultad radica en encontrar parámetros para deslindarlos, para definirlos, para que luego puedan ser empleados como títulos competenciales diferentes por cada una de las administraciones. Como les adelantaba, vamos a ver cuáles pueden ser esos parámetros y cómo defenderlos eliminando las inconsistencias que puedan presentar. Pues bien, como les señalaba, dentro de estas posibilidades, a lo largo de la preparación de este trabajo, como indicaba el profesor Jorge Iván Rincón, pues ha sido largo y en su momento barajé más de 7 criterios de distinción, pero como ustedes saben, eso conlleva una complejidad luego definitoria que es inasumible. Así que decidí que lo mejor era centrarse en 3 elementos: el espacio, los objetivos de cada uno de estos derechos, de cada una de estas actividades y la función que deben desempeñar. Bien, ¿cuál es el ámbito de cada uno? En el ámbito del derecho urbano, pues es el ámbito local. No vamos a decir urbano, ciudad, vamos a usar el término local y luego verán ustedes por qué. El derecho urbano
es esencialmente su espacio, su ámbito es el de los núcleos habitados, los espacios de convivencia urbana. Esto ya fue puesto de manifiesto de forma temprana en el año 72 por una sentencia de la Corte Constitucional italiana del 24 de julio, donde nos dice que el urbanismo, el derecho urbano, es una actividad que se ocupa de la ordenación y el incremento edificatorio de los centros habitados. Buena premisa para una definición de derecho urbano, es decir, el derecho que ordena el incremento edificatorio de los centros habitados. Como señala el profesor López Ramón, la ciudad es el elemento central de la función urbanística. La función urbanística se ocupa de la ciudad. ¿De qué se ocupa? De ordenarla, lo que es el suelo urbano. ¿Qué edificios tenemos dentro de ese suelo? ¿Qué tipologías? Y también se ocupa de la función urbanística de la expansión de la ciudad. ¿Hacia dónde crece la ciudad? ¿Cómo crece la ciudad? Lo que es el suelo urbanizable. Y para el derecho urbano también, aunque de forma residual, el espacio donde no hay ciudad, la falta, la ausencia de ciudad, lo que llamamos muchas veces el suelo no urbanizable, también tiene relevancia, ¿no? En eso se superpone con el ámbito de la ordenación territorial. ¿Por qué tiene relevancia el suelo que no es urbano, el suelo que no es urbanizable? Pues tiene una relevancia en sentido negativo, porque cuando se ordena el crecimiento de la ciudad, se dice hacia dónde puede crecer la ciudad, pero también se dice hacia dónde no puede crecer la ciudad. Por eso el suelo no urbanizable tiene una función importante dentro de lo que es la planificación urbana, porque en ese suelo, sea para proteger intereses, sea para ordenar el crecimiento de la ciudad, se va a vetar o se va a controlar, se va a limitar el crecimiento, la aparición de edificaciones. Bien, en suma, por lo tanto, vemos que el derecho urbano lo que se preocupa es de los entramados urbanos existentes y sus expansiones naturales. Quiere determinar cómo, cuándo y hacia dónde surgen y se desarrollan los asentamientos urbanos. Pues bien, frente a eso, desde el punto de vista espacial, la ordenación territorial tiene un ámbito supralocal. La ordenación territorial tiene o abarca grandes espacios territoriales, en un nivel siempre supramunicipal. Como señala el profesor Parejo, esta ordenación del territorio lo que busca es establecer decisiones básicas que condicionan la estructura, la disposición y la composición de las diferentes actividades sobre el territorio. Nos establece una serie de directrices estableciendo en grandes marcos que una determinada zona puede tener un fin agrícola o un fin industrial, o bien ha de reservarse para la conservación de la naturaleza, o bien ha de reservarse para la promoción de la cultura. Es decir, se delimitan grandes usos, diversos usos a los que puede dedicarse el espacio físico. Por lo tanto, desde el punto de vista espacial, derecho urbano, la ciudad, su expansión en positivo y su expansión en negativo, y ordenación territorial es la definición de los usos que pueden darse fuera del espacio urbano. Primer elemento, por lo tanto, el espacio. Segundo elemento, los objetivos. Bueno, pues en coherencia con lo que hemos visto antes, es evidente que el derecho urbano tiene un objetivo esencial, que es lograr el crecimiento ordenado de la ciudad. El derecho urbano, ¿por qué se preocupa? ¿Qué busca inmediatamente? Busca el diseñar los pueblos, el diseñar las ciudades, fijando pues, los elementos arquitectónicos que son propios de cada zona, evitando, pues, por ejemplo, el tan terrible fenómeno en mi región del feísmo urbanístico, pero también distribuye los espacios habitacionales, establece dónde, qué polígonos, qué zonas se van a dedicar a viviendas, cuáles se van a dedicar a actividades económicas, industriales, y establece los lugares para los equipamientos, sean estos escolares, religiosos, de infraestructuras viarias, etc. Por tanto, objetivo del derecho urbano, el crecimiento ordenado de la ciudad, entendido no solo como su extensión, sino también como su regeneración interna, como su transformación interna. ¿Y cuáles son los objetivos que persigue la ordenación del territorio? Bueno, pues hoy lo podemos definir en un solo objetivo que luego desglosaremos, pero esencialmente la ordenación del territorio lo que persigue es el desarrollo territorial sostenible.
Se persigue un aprovechamiento sostenible del suelo. Lo que queremos, como escribe el profesor Héctor Santaella en este magnífico volumen que se presentará en estas jornadas, es lograr equilibrios. La ordenación territorial busca equilibrios demográficos. Un instrumento, los instrumentos de ordenación del territorio hoy en día tratan de lograr el equilibrio entre la población urbana y la población rural. Tratan de luchar contra la despoblación del rural, es decir, ese éxodo masivo que todos estamos percibiendo, que va del campo a la ciudad, y los problemas que genera tanto la despoblación en el campo como en la sobrepoblación de las ciudades. Busca equilibrios ambientales también entre las diferentes zonas del territorio, equilibrios culturales, equilibrios económicos. La ordenación del territorio, la búsqueda de ese desarrollo sostenible, persigue en esencia la cohesión social, la cohesión económica. Todas las partes del territorio deben estar balanceadas, deben tener las mismas oportunidades, los mismos pesos y las mismas cargas. Por lo tanto, como vemos, los objetivos del derecho urbano y los objetivos de la ordenación del territorio son, en principio, netamente diferentes. La construcción, la generación y regeneración de la ciudad para el derecho urbano y el desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social, demográfico, cultural, ambiental, etcétera, para la ordenación del territorio. Tercer elemento, las funciones. ¿Qué función tiene el urbanismo y cuál tiene la ordenación del territorio? Bueno, el derecho urbano tiene una función esencialmente ordenadora. ¿Esto qué significa? Significa que el derecho urbano, la acción pública urbanística, la función urbanística es una función de regulación directa. Regula de forma directa y precisa los usos del suelo. ¿Y esto qué significa? Que, de cierto modo, se está disciplinando el contenido de la propiedad inmobiliaria. El urbanismo nos dice, esto es suelo urbanizable y aquí usted puede construir, pero con estos requisitos, con estas alturas. Nos está diciendo a nosotros, propietarios, qué podemos hacer y qué no podemos hacer en nuestras fincas. Nos fija el contenido de nuestro derecho. Es, por lo tanto, ordenador en el sentido de que establece el alcance de derechos. La ordenación del territorio, no. La ordenación del territorio tiene una función no ordenadora, sino coordinadora. No va a establecer directamente los límites de la propiedad privada en ningún ámbito, no. Lo que pretende la ordenación territorial es llevar a cabo una acción pública global dirigida a regular un conjunto de actuaciones que tienen incidencia sobre el medio físico. Se trata de armonizar todas las actuaciones públicas que se hacen sobre el espacio, también las actuaciones de los grandes operadores privados, se trata de dirigirlas hacia fines de interés público. De algún modo, lo que nos vamos a encontrar es que la ordenación territorial, los instrumentos de ordenación territorial, en cierta medida lo que hacen es coordinar la actuación ordenadora del urbanismo. A nivel de ordenación del territorio se fijan las grandes pautas, las grandes líneas. Pues esta zona debe ser protegida, elemento de ordenación territorial, que en cierto modo, y con diferente vinculación, como luego veremos, suponen límites y condicionantes para la actuación ordenadora urbanística. Si desde la perspectiva supralocal se decide que una zona no puede ser objeto de urbanización, la norma urbanística ordenadora, la que determina los derechos concretos, pues no puede asignar derechos de construcción, de edificación, en esa zona que se ha considerado en decisión supraterritorial zona de especial protección. Por lo tanto, el urbanismo, muy simplemente, para que nos entendamos, determina el alcance de nuestro derecho de propiedad. La función territorial, la ordenación territorial, lo que hace es coordinar los diferentes urbanismos municipales para la consecución de unos grandes objetivos en materia territorial. Bien, pero todo esto que les cuento, claro, evidentemente les dije que esa sería una aproximación simple, pero hay problemas, siempre se plantean problemas a la hora de escoger estos criterios. En el ámbito espacial, ¿cuál es el problema? Bueno, en el ámbito espacial el problema, la inconsistencia que nos damos es que hoy quizás el urbanismo, en ocasiones, ustedes quizás en Bogotá lo puedan apreciar, desde luego en Madrid, en Barcelona,
incluso en las medianas ciudades de Galicia vemos que el urbanismo esté del ámbito municipal. Los asentamientos no se detienen ante los límites municipales, no se detienen ante el ámbito local, crecen. Tenemos el fenómeno de las conurbaciones, sobre todo en los ámbitos periurbanos. La ciudad está por encima de los límites administrativos de lo local. Hay una difusión, una descentralización del fenómeno ciudad con la aparición de las grandes metrópolis, con el sistema metropolitano. Esto realmente no incide en la diferenciación entre urbanismo y ordenación territorial. Aquí lo que se va a generar es la necesidad de urbanismos de dos niveles, el urbanismo de la ciudad inicial y el urbanismo metropolitano, ¿no? Dos niveles de ordenación urbana que tienen que a su vez coordinarse. Pero el fenómeno ciudad, que en el fondo es el que subyace al tema del derecho urbano, sigue siendo el mismo al margen de los límites administrativos. Por lo tanto, aunque es cierto que a veces la ciudad salta del plano municipal, salta del plano local, eso no es o no supone ninguna amenaza al criterio espacial de distribución que hemos establecido, diciendo que lo urbano es lo ciudad, lo ciudadano, y ordenación territorial es lo supraurbano, lo que va más allá de la ciudad. También en los objetivos tenemos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ustedes, si han empezado a trabajar, a aproximarse al mundo del urbanismo, pues me van a decir, o me podrían decir razonablemente, dice, bueno, es que nosotros cuando hacemos planes urbanísticos para las ciudades, planes de ordenación urbana, también tenemos en cuenta aspectos ambientales, aspectos de cohesión social. Y es cierto, hoy en día los fines del urbanismo se han ampliado. Cuando se programa, se proyecta la creación de ciudad, se proyecta la creación de ciudades sostenibles, ciudades donde se tienen en cuenta aspectos ambientales y aspectos económicos sociales. Pero tampoco esto nos trastoca la distribución. ¿Por qué? Porque estos aspectos son siempre secundarios. Lo fundamental en el derecho urbano sigue siendo la creación y la generación de la ciudad. Si bien es cierto que ya no se hace de una forma, entre comillas, permítanme decirlo, inhumana, sino humana, teniendo en cuenta pues, la calidad de vida que ofrece un buen medio ambiente, lo que es necesario para una sociedad cohesionada, evitar las diferencias entre las zonas más ricas y las zonas habitadas por personas con menores posibilidades económicas, logrando una mayor cohesión y uniformidad, no dejan de ser necesariamente aspectos colaterales a la función inicial. Por lo tanto, esa distinción que hacíamos antes sigue plenamente vigente. La función territorial, la función de la ordenación del territorio, que decíamos como coordinadora frente al urbanismo ordenador. Bueno, aquí también hay un problema que ustedes me podrían señalar, problema que no sé hasta qué punto en Colombia se da, pero muy importante en España, donde los ámbitos supralocales, las comunidades autónomas en nuestro caso, equivalentes a sus regiones, tratan de pervertir el derecho urbanístico local. ¿Cómo? Adoptan decisiones de ejecución inmediata. Por ejemplo, planifican y ordenan la creación de asentamientos habitacionales, de zonas industriales, en contra de lo que establece el planeamiento urbanístico, basándose en la existencia de intereses supralocales. Bueno, esto no impide tampoco que la definición que dimos antes sea válida. Esto es una perversión del sistema, esto es algo que debe ser eliminado, es una falla, no un elemento definitorio sustancial. Me explico. Lo que suele suceder es que hay grandes grupos de presión que tienen capacidad a nivel regional para establecer determinadas previsiones en contra del ámbito local donde no es posible o no les alcanza la posibilidad de establecer cosas que incluso la propia población local no desea que se hagan. Estas injerencias en determinados puntos concretos pueden ser aceptables, pero para eso estarían dentro del tema de la ordenación territorial. Es decir, habría determinadas injerencias admisibles. Pues, por ejemplo, como hemos visto antes, la localización de industrias. Pues evidentemente es una función territorial a la que luego se han de someter
los elementos urbanísticos. Este problema se plantea cuando decisiones típicas del ámbito local urbano quieren ser adoptadas al amparo del título de ordenación territorial por instancias superiores. Y esto, como les digo, es una falla que hay que resolver y no un elemento que haya que tomar en consideración desde el punto de vista teórico, dogmático, a la hora de construir lo que vamos a ver ahora, las propuestas de definición. Bien, ¿y qué sería la ordenación territorial después de todo esto que les he contado? Bueno, pues la ordenación territorial la podemos definir como una disciplina cuyo objeto es determinar a un nivel supramunicipal aquellas condiciones que regulan los usos del espacio físico territorial con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible. Esto es, que el consumo del suelo se haga de forma responsable, de manera que se preserven, se promocionen valores medioambientales y culturales y que se consiga un equilibrio económico y social entre las diferentes partes del ámbito supralocal del que se trate, del ámbito, por ejemplo, regional. Y también, señaladamente, el equilibrio demográfico. Con este fin, aquellas disposiciones en las que luego se traduce la ordenación territorial lo que hacen es armonizar de forma vinculante la función urbanística, es decir, el derecho urbano de las entidades locales, dentro de lo que es su ámbito de aplicación. Y para ello se coordinan también las actuaciones no solo de esos entes locales públicos, sino también de los operadores territoriales privados. Bien, pues frente a esto, la ordenación territorial, tendríamos el derecho urbano. Y el derecho urbano sería una disciplina cuyo objeto es regular la ordenación y la expansión racional, subrayamos ahí lo de racional, de los núcleos habitados. ¿Con qué fin? Pues un fin doble, garantizar una óptima calidad de vida para los ciudadanos y una convivencia urbana armoniosa. Esto implica también, es decir, esta facultad de ordenar la expansión de los núcleos habitados implica también el evitar, limitar, controlar los usos del suelo y la edificación en los terrenos que son terrenos no urbanos, ¿no? Lo que decíamos antes del suelo no urbanizable. Con este objetivo, los instrumentos que constituyen el derecho urbano lo que hacen es determinar el contenido de la propiedad inmobiliaria, regulando de forma directa y de forma precisa los usos del suelo. Pues el terreno edificable, cuánto es edificable, cuál no es edificable, etc. Y ya para terminar, ¿qué articulación podemos establecer entre la ordenación territorial y el derecho urbano? Bueno, la ordenación territorial y el derecho urbano, de un lado, tienen una vertiente positiva, ¿no? En el sentido de que los instrumentos de ordenación territorial son el marco de referencia necesario, marco de obligado cumplimiento para los instrumentos urbanísticos. Eso sí, la ordenación territorial tiene un diferente grado de vinculación hacia el derecho urbano. Hay determinaciones de ordenación territorial que son directamente vinculantes. Hay efectos directos prevalentes de los instrumentos de ordenación territorial. En segundo lugar, hay directrices que marcan fines pero dejan libertad de medios. Es decir, la ordenación territorial, los instrumentos de ordenación territorial remiten a los instrumentos urbanísticos la capacidad de concretar, de hacer operativas las previsiones de la ordenación territorial. Y finalmente, ya con una vinculatoriedad prácticamente casi cero, aunque no del todo, están las recomendaciones, ¿no? Y aquellas consideraciones con un valor meramente indicativo. Y esto sería la relación ordenación territorial-urbanismo. Pero tenemos también una relación en la otra dirección, entre derecho urbano y ordenación territorial. Y es que la función urbanística es un límite para la función ordenadora del territorio. Justo lo que acabamos de ver en la tercera pega, inconsistencia que podría darse. Esto es, los instrumentos de ordenación territorial no pueden establecer una regulación exhaustiva de los usos del suelo. ¿Por qué? Porque han de dejar necesariamente un espacio para el despliegue del derecho urbanístico. Probemos esta forma de coser de nuevo las relaciones entre ordenación territorial y derecho urbanismo. Dígame. Le quedan 5 minutos. Me hacen falta 10 segundos, porque esto ya es
lo último que quería comentar, la relación bilateral entre ambas decisiones, y con eso pues, habría terminado la exposición agradeciéndoles a todos la atención.